Pues venga, arrancamos con la tutoría colectiva. Seguimos en la primera unidad. Parece que vamos un poquito lentos, pero bueno, con paciencia. Tenemos bastante tiempo dedicado a esta primera unidad, así que bueno, espero que no sea un problema de tiempo, aunque vayamos un poco al tran-tran, porque hemos iniciado con la explicación de la instalación del entorno de máquinas virtuales, que es fundamental y es vital para luego poder hacer ejercicios prácticos en las instalaciones. Y esta primera unidad, como veis, en la unidad de trabajo tenemos 4 apartados. El primero es un apartado de conocimiento general, de background knowledge que llaman, ¿no? De un poco de nomenclatura y un poco de poner nuestras cabezas en el contexto adecuado, y es la que vamos a tratar hoy. Vamos a intentar cubrir todos estos secciones. Como digo, va a ser algo así generalista. Intentar un poco entender, aunque sean conceptos un poco difíciles de absorber, si no has estado metido en el mundo del desarrollo de aplicaciones web, a lo mejor te suena un poco novedoso y a muy alto nivel. Bueno, tener paciencia, no hace falta que entendáis todo. Yo creo que van a ser conceptos más o menos lógicos y cosas un poco de historia, ¿no? Un poquito de historietas que os vamos a contar sobre las aplicaciones web, y tendremos 2 sesiones más. Una nos vamos a centrar en el servidor web Apache, y aquí ya vamos a entrar a las máquinas virtuales, ya vamos a instalar el paquete LAMP y posiblemente PHP-MyAdmin en el ámbito del Ubuntu Server. Y luego hay otra sección asociada a los servidores de aplicaciones, en la que vamos a instalar Tomcat, y a lo mejor hacemos un ejercicio de despliegue de alguna aplicación web sencillita. Vale, esto es un poco como el aperitivo a las 2 unidades siguientes, en las que ya vamos a profundizar en más detalle en el servidor web y en el servidor de aplicaciones Tomcat. ¿Vale? O sea que aunque veamos aquí web y Tomcat, todavía hay más. No se vayan todavía, porque esto es simplemente el aperitivo, una instalación y una configuración muy básica, y luego entraremos en más detalle en cómo se trabaja Apache y cómo se trabaja Tomcat. Vale, pues venga, pues arrancamos. Fijaros en aspectos generales de arquitecturas web. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a hacer una retrospectiva de qué es la web, eh, qué significa realizar aplicaciones en el entorno web, cómo ha ido evolucionando, una serie de ideas y una serie de características que nos van a venir bien, bueno, pues como digo, ¿no? Para ir asentando luego el resto de conocimientos. Bueno, fijaros, la web, bueno, tiene su tiempo, aunque es novedoso, ¿vale? No estamos hablando de cosas del siglo pasado, ni estamos de hace 100 años, no, estamos hablando de cosas bastante novedosas. Obviamente es del siglo pasado, pero de la última fase del siglo. Y nació, bueno, para interconectar información. Básicamente esa fue la idea principal de los creadores de la World Wide Web. Ellos querían o tenían muchas dificultades para poder acceder a ciertas informaciones, y idearon un concepto de poder establecer esos enlaces, esos vínculos, esos hypertext. De ahí viene HT, hypertext, de HTML, que permitieran ir saltando de información a información, ¿no? Y fue una gran, bueno, una idea muy novedosa, muy importante, muy rompedora, ¿no? En la época en la que se tuvo y en la época en la que se implementó. Eh, Se creó en los laboratorios de CERN, en Suiza. Tampoco es una idea realmente americana, aunque obviamente luego cogieron un poco el testigo, ¿no? Del desarrollo de Internet. Y empezaron ¿a quién colaboraba? Pues básicamente ámbitos académicos, ¿no? Eran universidades, eran centros donde había mucha documentación, y este sistema pues les permitía hacer que esa documentación fuera más accesible. Siempre equipos que estuvieran dentro de esa red de redes, que era chiquitina, hablábamos de una Internet muy chiquitina, con muy pocos nodos, y normalmente, como digo, eran estos centros de investigación que tenían mucha documentación, artículos, papers, todo el ámbito del ámbito académico, del ámbito científico. Obviamente todo eso empieza a evolucionar, ¿vale? Veremos luego, hay una sección que nos lleva un poco a entender cómo ha ido evolucionando esa idea, ese concepto, ese uso a nuestros días, ¿no? Pero básicamente uno de los conceptos principales
para poder entender cómo hemos ido desde aquella época, ¿no? En la que alguien ideó un pequeño protocolo llamado HTTP, que es un poco el que permite hacer esas peticiones entre un navegador y un servidor web, y cómo definió el formato de esos ficheritos ASCII que viajaban entre servidor y cliente en ese formato de HTML, un lenguaje orientado a marcas, ¿vale? Los que estáis haciendo el módulo de lenguajes de marcas, habréis visto un poco la historia también de cómo se crea HTML y qué consiste esa idea. Sencilla. Básicamente, dentro de la información también enviamos marcas que ayudan un poco a la interpretación de esos datos, ¿no? De esa información que viaja entre el cliente y el servidor. Con lo cual, uno de los, para mí, pilares de la evolución de la web son los estándares. Hubo necesidad y en muchos momentos hubo bastante crisis con esto de los estándares, sobre todo en el ámbito de los navegadores. Cuando los navegadores empezaron a salir, a crearse, pues cada navegador podía interpretar HTML distinto, incluso etiquetas nuevas que algún navegador quería, porque quería un poco distinguirse de los otros navegadores, pues inventaba ciertas etiquetas y aquellos HTML que tenían esas etiquetas, pues les daba una funcionalidad extra, ¿no? Todo eso tuvo siempre que de alguna manera hacerse estándar y hacerse común para que no hubiera unas diferencias en las que nos estuviéramos moviendo con distintos comportamientos en la web, que a lo mejor con un navegador funcionaban las cosas de una manera, con otros de otra, y todo eso hiciera que el ámbito del desarrollo y el ámbito de la creación de aplicaciones fuera más compleja. Los lenguajes de programación, sabéis que un lenguaje muy importante en el ámbito del desarrollo de aplicaciones es JavaScript, ¿no? Que es el lenguaje de programación que se hace dentro de los navegadores. Lo mismo, ¿no? Ahí hubo que estandarizarlo. No podíamos tener muchas versiones de muchos lenguajes o cada navegador su propio lenguaje, ¿no? Imaginaros el caos. Tener que aprender esos lenguajes propietarios si querías. Un poco lo que pasa con los móviles, ¿no? Cuando habláis de iOS y habláis de Android, eso está generando también una situación en la que muchas aplicaciones tienen que desarrollarse en varios formatos y en varios lenguajes. Eso no deja de ser, ¿no? Una pérdida de recursos. Bueno, pues el ámbito de la estandarización, como veis aquí en el temario, veis que ha trascendido a muchas organizaciones. ¿Vale? La web, en principio, se ha ido a muchas organizaciones. Y tenemos una organización muy importante, muy presente, es el World Wide Web Consortium. ¿Vale? World Wide Web Consortium. Eh, y esta básicamente yo creo que puede ser la que más trabajo y la que tiene una responsabilidad más extendida en el desarrollo de ese tipo de estándares. Si entráis en esta web, como veis, tenéis posibilidad de acceder a este enlace de estándar, un poco para que hagáis una idea de cuál es el trabajo que realizan estas organizaciones. Y en este caso, fijaros, estamos hablando de 1.124 informes, cada uno de ellos posiblemente centrando un estándar en un área de funcionalidad del ámbito web. Y pues simplemente podéis un poco, pues yo qué sé, surfear un poco por la cantidad de ámbitos, de APIs, de funcionalidad. eh, Desde luego, la gente que tenga una inquietud un poco emprendedora, esta visita a esta web le puede, no sé, un poco activar muchas ideas en la cabeza, porque es verdad que no conocemos solo conocemos una mínima parte, ¿no? De las cosas que se pueden hacer en una aplicación. Los APIs que ya están construidos o se están construyendo para que tú puedas hacer uso de ellos en una aplicación en el entorno web. Entonces, pues fijaros, ¿no? Aquí hay cosas de vehículos, hay cosas de sensores, hay cosas de Internet de las cosas, hay cosas de videoconferencias, hay cosas de realidad virtual, infinidad de posibilidades que a lo mejor te dan una idea y dices, hombre, pues con esto, si ya está programado y ya está a mi disposición porque hay una librería en JavaScript que lo hace, pues podría hacer una aplicación chula. ¿Vale? O sea que esto es una estimulación de ideas bastante importante. ¿Vale?
Por ejemplo, aquí tenéis el de los sensores, ¿no? Tenéis sensores de geolocalización, de acelerómetro, imagino, esto necesitas un hardware, obviamente, ¿no? En un móvil, por ejemplo, todos estos aparatos existen y podríamos controlarlos desde nuestra aplicación web, desde el navegador que se ejecuta en el móvil. Vale, un poquito para que veáis el ámbito tan enorme y la complejidad que tiene este tipo de organizaciones de estandarización. Hay una aplicación muy chula que se llama Can I Use, y si vosotros tenéis dudas, porque obviamente todos estos estándares van saliendo, pero no todos los navegadores los van soportando. Pensar que esto, como todo, ¿no? Un navegador hoy en día es un sistema operativo. Es otra reflexión que podéis hacer. ¿Cuántas aplicaciones utilizo yo en mi PC que no las utilice a través del navegador? ¿Cuántas aplicaciones de escritorio realmente tengo instaladas en el PC? Y te darás cuenta que la mayoría de los usos que haces de tu PC y de las aplicaciones, de la funcionalidad que le sacas al PC, siempre va vía haber arrancado el navegador y haber entrado en una aplicación, en un servicio web. Con lo cual, estamos hablando de unos softwares que ya casi están estableciendo un nivel, una capa en mi ordenador y tiene que estar ahí para que yo pueda hacer uso del banking, del learning, de, yo qué sé, de las compras, de etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si vamos a ver el giroscopio que ponía, tengo aquí, estoy buscando Gyroscope API. Vale, y aquí tengo, como veis, tengo una indicación de cuántos navegadores soportan, los que están en verde, cuántos navegadores soportan esta especificación. Es decir, yo tengo cargado y a mi disposición en el navegador posibilidad de utilizar este API, estas clases y esta funcionalidad. Vale, y como veis, pues bueno, normalmente Chrome va muy en la línea. Chrome os vais a encontrar que es de los primeros navegadores que van incorporando todos los estándares que van saliendo. Edge, bueno, normalmente Microsoft va un poquito más a la rezagado. Parece que no, poco a poco va cogiendo la comba, poco a poco sí, se va poniendo al día y va dando navegadores más potentes y más modernos en cuanto a los desarrollos o el tipo de contenido que puede utilizar. Firefox, yo creo que al contrario, va decayendo un poquito. Opera, bueno, también te encuentras que también tiene cobertura de los APIs, ¿sí? Y luego tienes cosas de móvil, ¿vale? Aquí Chrome for Android, el Safari de iOS, ¿eh? Bueno, si tenéis dudas, porque claro, ocurre una cosa, yo digo, bueno, qué buena idea, voy a hacer esto, pero tenéis que ver la cobertura que dan los navegadores, ¿vale? Normalmente las aplicaciones la gente no tiene no tiene mucha idea de decir, solo puedo utilizar Chrome, solo puedo utilizar Firefox. Entonces tienes que ver que las tecnologías o los APIs que vais a utilizar estén más o menos soportados por la mayoría de navegadores modernos, ¿no?, que se instalan en los PCs. Vale, pues esta web interesante, también sirve para CSS. Imaginaros Flexbox, por ejemplo, que es algo de CSS. No, pues aquí veis, ¿no? También, pues el CSS Layout Module, aquí te dice cuáles son los estilos CSS que se soportan y te va diciendo un poco, ¿eh? Como veis, esto ya es una tecnología bastante madura, bastante instaurada y más o menos lo tenéis todo en verde. Bueno, pues una web interesante con la que podéis hacer aquí un poquito de investigación y ver cómo se van implementando estos APIs en los navegadores comerciales. Vale, en un momento dado, el HTML siempre o estuvo definido en el V3 Consortium, pero en un momento dado pasó a ser parte o pasó a ser definido por esta otra organización, el Web Hypertext Application Technology Working Group. Vale, de tal manera que la parte HTML y algún otro estándar salió un poco del paraguas del WWW Consortium y llegó a esta organización. ¿Vale? Entonces, si queréis leer cosas sobre el lenguaje HTML de marcas, las marcas que están definidas y cómo se utilizan, este es el sitio base. Obviamente, normalmente la gente que está aprendiendo HTML no viene a este estándar porque es un poco árido, es un poco denso, ¿no? Normalmente hay tutoriales, hay sitios donde
cursos, etcétera, donde podéis aprender HTML de una manera un poquito más cómoda, más fácil, ¿sí? Pero bueno, aquí tenéis todo el desarrollo de HTML y tenéis aquí toda la información, la sintaxis, los web workers, en distintos ámbitos del uso de HTML. Hay otros estándares, no sé si os sonará, pues cosas del DOM, que también está muy relacionado con la construcción de la página en el navegador. Fetch es una API muy interesante para desde el código de cliente poder ir a acceder recursos en otros servidores. Tienes cosas de streams también, que es una estructura de datos muy interesante en la que vas metiendo información y otro de alguna manera la puede ir recuperando asíncronamente. Tienes cosas de WebSockets, que son comunicación entre procesos que están corriendo en los clientes. Puedes abrir un socket y puedes estar enviando tu información. Este objeto es el objeto que se usa para la comunicación Ajax, que es algo que también se utiliza, aunque esté un poquito desfasado quizás. Vale, o sea que, como veis, también ámbitos de funcionamiento de la web, definida en estándares, que podéis acceder, podéis consultar. Más organizaciones, veis aquí hay muchas más. ECMA International es la que ha definido o sobre la que ha recaído la definición del estándar de JavaScript. ¿Sí? A ver si la tengo por aquí. Bueno, la voy a buscar. Porque JavaScript es la implementación de un estándar. ¿Sí? El ECMA 262. ¿Vale? Este es el nombre del estándar. El estándar normalmente es una definición, ¿vale? No es una implementación. El estándar simplemente define cómo tiene que ser ese lenguaje. Y luego, pues, alguien decide coger esa definición en papel, normalmente, y construir ya, en este caso, el lenguaje que se ajusta a esa definición que ha hecho ECMAScript International o ECMA International como un cuerpo de estandarización. Podría haber otra organización que cogiera esta definición y montar otro lenguaje. No lo hay, pero bueno, podría haber. Pero también vuelvo a lo mismo, todo eso está basado en un estándar, ¿vale? De tal manera que todos los JavaScripts que estén corriendo en un navegador, cuando construyo el navegador, donde me voy a fijar para que el lenguaje que sepa interpretar es en esta definición, porque sé que cualquier lenguaje que me llegue que diga que soporta este estándar, voy a poder ejecutarlo porque obviamente también se ha creado el navegador en base a esta descripción. Vale, o sea que luego tenemos otras organizaciones un poco menores, IETF. Pues IETF es una organización que tiene mucho tiempo y básicamente se ha encargado de protocolizar o hacer los protocolos de red, ¿vale? De hacer los estándares que definen los protocolos de red, como HTTP, que es para todo ese intercambio de mensajes entre cliente y servidor, SMTP, que es un tema de correo electrónico, y pues, aspectos relacionados con la red TCP/IP. ¿Vale? Red de transporte, red de paquetes. ICANN es otro cuerpo de estandarización que se encarga de dar los nombres de dominio. Pensar que en Internet no nos movemos con direcciones IP, gracias, que sería súper incómodo el tener que estar trabajando con direcciones IP, sino que cuando entramos a los servidores web tiene un nombre, www.elpaís, ¿no? .es. Bueno, pues esos nombres tienen que ser únicos, obviamente, tiene que haber un control de quién los otorga y guardar un registro para que no se repita. Pues si yo utilizo ese nombre y puede ir a varios sitios, pues sería un problema, ¿no? El distinguir a ver a qué sitio es el que realmente tiene que llevar. Bueno, pues todo eso lo hace ICANN. Lo vamos a ver en detalle porque vamos a ver un DNS, ¿vale? En el curso vamos a ver la instalación y el funcionamiento de los DNS. Vale, luego tengo otras menores, ISO, pues cosas a lo mejor con los códigos de países o con los códigos de tipos de fichero. Bueno, también ISO tiene su papel de estandarización un poco menor, obviamente, en el ámbito de la creación de aplicaciones web. Y tú, pues que también tiene que ver con, yo qué sé, con cosas de coberturas inalámbricas o rangos de direcciones IP, etcétera, etcétera. Vale, o sea, como veis, la estandarización de la World Wide Web es
enorme y está distribuida aquí y allá, ¿vale? Ha habido distintas organizaciones que se han ido metiendo, se han ido haciendo con la autoría de ciertos estándares y entre todos pues han definido este ámbito de desarrollo, este ámbito de creación de esta web actual que poco a poco nos va superando, ¿no? ¿Cómo funciona la web? Pues normalmente es un funcionamiento cliente-servidor, ¿vale? Hay unas aplicaciones, clientes, que son los navegadores, que en sí mismos pueden correr código y hay unos servidores que son los que normalmente ofrecen los servicios, ofrecen los contenidos y desde los clientes pues estamos solicitando esos contenidos a los servidores. Esa arquitectura, bueno, yo creo que poco a poco puede ir variando, ¿vale? Puede ir variando. De hecho, hay arquitecturas que llaman serverless, es decir, que no hay servidor. ¿Por qué digo que puede ir variando? Bueno, porque cada vez más se va sentando la idea de que las aplicaciones básicamente descargan mucho código JavaScript en el cliente y desde el cliente ya se genera todo lo necesario para el funcionamiento de esa aplicación. Se va a consultar información en cualquier servidor, en cualquier fuente de datos que pueda estar disponible en Internet, ¿sí? No necesariamente uno concreto tuyo que es parte de la aplicación, sino ya hay muchos tipos de información que están disponibles en Internet. Tú pagas una tasa por su uso y tienes acceso a ello, ¿no? Entonces, ese código se descarga en el cliente, desde el cliente mediante operaciones de fetch, ¿no? Vamos, o API REST que me permite también ir solicitando informaciones, me voy haciendo con los datos y el mismo código JavaScript va gestionando el interfaz de usuario, que es el que hace un poco de, de interfaz con la persona que estaba haciendo uso de la aplicación, ¿sí? Entonces, parece que se rompe un poquito esa idea de que va a haber un frontend y va a haber un backend. El backend normalmente está asociado al servidor, sino que, bueno, descargo mucho código en el navegador y desde ese navegador voy entrando a múltiples sitios que estén abiertos y que yo pueda utilizar para alimentar mi aplicación y todo el interfaz de usuario pues se va construyendo con esos frameworks de cliente que están programados en JavaScript. Pero bueno, normalmente vamos a tener esos dos ámbitos, el frontend, la parte que corre en el navegador y la parte del backend y servidores que están a disposición de los clientes para poder solicitar información. Vale, venga, pues vamos a ver el siguiente concepto, es un poco esta evolución, ¿no? Que os decía al principio, de dónde venimos y echa la imaginación al tema, ¿no? Porque a dónde vamos, pues obviamente nadie lo sabe, se puede intuir, hay gente que tiene sus teorías, pero el tema, como digo, está abierto a la imaginación. Pero sí que sabemos que, bueno, todo esto empezó en, digamos, la 1.0 en la década de los 90, ¿sí? Cuando arranca esta idea del World Wide Web. Y como digo, básicamente se colocan documentos, hay un administrador de esos sitios web, coloca documentos y desde cualquier navegador pues podemos tener acceso a ellos. Más esa idea del hypertext, del vínculo, del link. ¿Vale? Yo en documentos puedo ir introduciendo enlaces y puedo ir viajando, esa es una idea pues, un poco como Wikipedia, ¿no? Quizá, no sé, quizá ya no uséis Wikipedia, pero bueno, Wikipedia vivía un poco de eso, ¿no? Hacía su descripción y te iba llevando a más fuentes, ibas profundizando en los conceptos, porque esos enlaces te permitían de un concepto saltar a otro. Vale, vamos a la 2.0 y en la 2.0 hay un cambio fundamental y es que ya no es una persona la que sube esos materiales y que su responsabilidad es ir poblando de contenido esos servidores web, sino que el usuario final, la persona que navega, ya tiene acceso y tiene posibilidad de ir subiendo cosas a la web. Bueno, esto como todo, yo cuando sale este tema, yo me rascaba un poco la cabeza diciendo, bueno, pero ¿quién va a querer subir fotos suyas? ¿O quién va a querer subir vídeos gratis? Porque si me pagan, pues los subo, pero ¿quién va a querer hacer todo ese trabajo de ir subiendo cosas? Obviamente, ¿no? La duda ofende, porque esto ha tenido un éxito tremendo, ¿no? Y todo el mundo quiere subir cosas. No les pagan nada y la gente sube, ¿no? Y está generando un valor importante a estas empresas que vieron
esa necesidad del ser humano, supongo, en alguna parte del cerebro tenemos esa idea de que queremos subir muchas cosas a la web y se frotó las manos, dice, ¿qué más quiero? No tengo que hacer nada, simplemente les pongo ahí discos para que vayan llenando y ya la gente se encarga de subir cosas. Estupendo, les la salió a jugada estupenda y eso un poquito es lo que ocurre en la época de los 2000. Vale, más obviamente todo el ámbito de las redes sociales. Eso obviamente es un boom, ¿no? Obviamente, ¿no? Esa idea un poco de poder acceder a esos entornos colaborativos, a esos entornos de comunicación, muchísimas ideas, compras online, todo eso, empezamos un poco a verlo en esta web 2.0, que obviamente ya es muy distinta a la inicial. En la 3.0, de alguna manera, la World Wide Web empieza a tener conciencia de que maneja mucha información, muchísima información. Y que esa información al final puede transformarse en conocimiento y puede transformarse en inteligencia de alguna manera, ¿no? Pensar que, no sé si la metáfora o la comparación tiene sentido, pero obviamente nuestros cerebros tienen un mogollón de neuronas por ahí conectadas, pero es que empezamos a tener en el mundo muchísimas cosas conectadas vía World Wide Web, vía Internet. Estamos hablando también de la Internet de las cosas, cuando todo esté conectado, en mi casa tenga 18 dispositivos conectados a Internet, ya tengo bastantes, ¿no? Hoy en día, pero bueno, imaginaros que la nevera está conectada, las luces, el coche, todo está conectado a Internet. Imaginaros que empezamos a crear una red de conexiones y una red de interacción entre todo lo que está ocurriendo ahí, ya bastante brutal. Y bueno, en nuestro cerebro nosotros pensamos, o sea, tenemos una idea muy clara de cómo funciona nuestro cerebro a base de sentir esos pensamientos y poder hilar cosas, pero no somos conscientes de qué es lo que está generando, ¿no? Esa capacidad cognitiva, como son las neuronas, ¿no? A ese nivel nosotros no sentimos el disparo de una neurona en nuestra cabeza. Obviamente es un nivel muy bajo. Pero básicamente toda esta capacidad la estamos logrando gracias a esa base, ¿no? de millones y millones de neuronas. Entonces, en Internet se está de alguna manera avanzando, ¿no? en esa línea, porque ya empieza a tener una masa crítica de conexiones tremenda y vemos los efectos ya que está teniendo en base a la posibilidad de hacer cosas de inteligencia artificial, ¿no? Todos ya estamos un poquito, no sé si asustados o impresionados o, o expectantes, ¿no? Porque el tema de la inteligencia artificial ya nos está sorprendiendo mucho, nos está dejando un poquito helados, ¿no? Pues bueno, pues ese tipo de cosas se hace con muchos datos y esos datos ya empiezan a estar disponibles, ¿no? Bueno, dejadme que os enseñe aquí un dibujito, porque tiene muchos nombrecitos y a lo mejor, mira, nos puede ser interesante. Cosas, veis mucho, ¿no? O sea, hay muchos recursos, podéis ir buscando en internet y veis. Aquí tenéis al creador, a Berners-Lee, Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web. Vive, o sea, estamos hablando de, fijaros, ¿no? El salto, es un hombre todavía, y lo veis en charlas y en cosas, ¿no? Y como digo, ¿no? En Suiza tuvo la idea de poder hacer este tipo de interconexiones. Y de ahí estamos llegando a cosas como esta, ¿no? Déjame que os enseñe este link lo tenéis en la webgrafía. Es interesante, por ejemplo, este documental, si no es muy largo y si tenéis curiosidad, lo podéis ver. Fijaros un poquito esta idea, ¿no? Aquí os viene un poco las distintas webs que han ido creando. Bueno, estamos en la primera, pues, tipo catálogo. En la segunda y en la cuarta, porque es un poco la reciente, la 4.0 se refiere más al mobile web, que es otra. La entrada del móvil también ha generado otra revolución, ¿no? En el ámbito del uso de aplicaciones y creación de aplicaciones y uso de Internet. O sea que también, aunque la reunimos porque en ámbitos temporales de alguna manera rompe también un poco en solapa con la 2.0, ¿no? Es un poco la que nosotros estamos usando, que pone 2006, pero básicamente nosotros, mucho del uso de la web se mueve de manera ya bastante madura, pero se mueve en este ámbito con vídeos, con e-commerce, con redes sociales, es el uso.
Porque en la web 3.0 ya estamos hablando de cosas inteligentes, ¿no? Estamos hablando de mucha información que es capaz de ser conceptualizada y utilizada, y estamos hablando, pues yo que sé, tecnologías como la el reconocimiento facial, que esto se hace. Si habéis viajado recientemente, veis que ya ponéis el pasaporte, os reconoce la cara, la compara con la foto del pasaporte y esto ya funciona, ¿no? Asistentes de voz, inteligencia artificial, los chatbots, estas ventanitas que te salen en las páginas web, y en qué puedo ayudarte, ¿no? Y puedes interaccionar con ellas. Eh, Tecnología también de gestos, todo esto es un poquito lo que nos ha permitido la web 3.0 o lo que nos está un poco llevando incluso a la Internet de las cosas, cosas de este tipo. Pero fijaros, ya hablamos de la 5.0 y aquí ya se nos va un poco ya la cabeza, ¿no? Estamos hablando de, yo qué sé, el quantum computing es otro salto importante porque eso nos va a dar una capacidad de proceso que tampoco imaginamos, va todo muchísimo más rápido y al final yo vuelvo otra vez a la idea, ¿no? O sea, nuestro cerebro funciona y nos da esas capacidades tan brutales gracias a que tiene millones de neuronas disparándose a toda pastilla. Entonces, este tipo de también de avances en la computación también permite, ¿no?, que podamos llegar a reproducir ese tipo de situaciones. Bueno, ¿dónde veo yo que va mucho esta nueva web? Va un poco a la integración del humano, de las personas con la web. Vale, hasta ahora nuestra integración es bastante rudimentaria, ¿no? Necesitamos una pantalla, necesitamos un teclado, un ratón para ir navegando, haciendo clics. Eso yo creo que ya deberíamos un poco de ir superándolo, ¿no? Y tener quizá ya las gafas, mm, que estuviéramos viendo realidad aumentada de manera más o menos normal, que tuviéramos algún tipo de capacidad de interaccionar por voz, mucho más que lo hacemos ahora, aunque hay gente que le habla, ¿no?, a Chrome, pero muchísimo más, ¿no? Que pudiéramos conectar nuestros pensamientos, ¿no?, directamente con la web y decir, oye, necesito este tipo de información. ¿Por qué? Básicamente ya mucha gente, yo mismo, yo me apoyo en lo que hay en Internet para poder aumentar mi red de conocimientos de una manera exponencial. Yo ya retengo poco, tengo poca memoria y lo que necesito saber lo busco. ¿Vale? Tengo la capacidad de integrarlo de manera rápida porque tengo ya mucha práctica y mucha de buscar cosas en Internet, sobre todo, cualquier ámbito, ¿no? Pero mucho en el ámbito mm, del conocimiento del ámbito de la informática, pero no voy recordando, no pretendo recordar ni memorizar, porque sé que eso no tiene ningún efecto. ¿Sí? Pero me lleva un tiempo, me lleva un tiempo. Me gustaría que todo fuera muchísimo más rápido. Que yo piense, oye, ¿qué etiqueta es en HTML la que me permite crear tal tipo de elemento? Y que directamente con ese pensamiento, pum, me llega la respuesta, como si lo tuviera en mi cerebro. Llegará. Y entonces, la gente, de alguna manera, su formación será distinta. No será tanto el acumular conocimiento como hemos estado haciendo durante años y años, ¿no? La gente era lista porque acumulaba mucho conocimiento. Y ya la gente más apreciada será la gente con la capacidad de integrar el conocimiento que está fuera en su red neuronal y poder avanzar, ¿no? Pero no necesariamente el de memorizar o el de acumular información en su cerebro. Bueno, pues todos esos tipos de interfaces, muy emocional también, podremos, ya hay, por ejemplo, en e-learning ya hay equipos que te hacen una tutorización personalizada y te detectan, ¿no? Simplemente por las microexpresiones que tienes en tu cara, detectan si lo estás entendiendo, si no, si te está costando, si te está resultando difícil o no, o estás disfrutando de ese aprendizaje, y puede de alguna manera acomodar, ¿no?, la experiencia del aprendizaje para que emocionalmente sea algo positivo y ayude a que vayas asentando conocimientos. O sea, todo eso se está trabajando, pero obviamente, ¿no?, estamos hablando un poco del futuro. Vale, bueno, pues visto todo esto, pasamos a las tecnologías. Y aquí en las tecnologías, aquí se os da ejemplos, ¿no?, sobre todo de tecnologías muy orientadas, bueno, un poco de todo. Se os da cosas de backend, eh, cosas de frontend. Aquí tenéis JavaScript, tenéis PHP. Bueno, a mí me gustaría enseñaros, también tenéis en la bibliografía
un par de imágenes y espero que no os asuste demasiado, ¿vale? Ese es el frontend. Un resumen, yo creo que está bastante bien hecho y es bastante completo. Pero por aquí nos estamos moviendo. Entonces, cuando hablamos de tecnologías, en el frontend mucho se orienta a JavaScript, con lo cual ahí en el ámbito de los lenguajes no tenéis un mundo de diferentes opciones. Eh, pero aquellos que tiren por el frontend, pues se van a tener que ir durante su tiempo de formación, durante sus proyectos ya empresa, pues familiarizando con todas estas cosas, más todas las que saldrán en el futuro. ¿Vale? O sea que el ámbito de la informática y el desarrollo es muy amplio y tienes que ir poquito a poquito, ir visitando estas cajitas, ir entendiendo cómo se unen todas, qué aporta cada una y cogiendo pues fluidez, si es que lo vas a necesitar porque lo estás programando, pues fluidez en estos ámbitos. Obviamente HTML, CSS y JavaScript son los tres pilares, ¿no?, de la construcción de una aplicación web que vaya a correr en un navegador. Tenéis alguna librería especial de JavaScript, jQuery, que también muy útil porque también te permite facilitarte o te facilita un poco muchas de las actividades que haces dentro del navegador, como por ejemplo acceso a los elementos que están representados en las páginas. Fijaros, aquí tenéis JavaScript, hay varias versiones y es 6. Bueno, aquí ECMA va sacando versiones cada poco, ahora está la 2023. Y tenéis pues distintos ámbitos, tenéis cosas de pruebas automáticas para poder escribir test unitarios y que se puedan ejecutar de manera automática o de sistema. Hay muchos dialectos de JavaScript, eso sí, aunque diga que JavaScript es el lenguaje fundamental, que sepáis que hay muchos dialectos de JavaScript. Incluso dialectos que cambian el paradigma de programación. Los hay funcionales, como PureScript, los hay tipados como TypeScript. Muy importante este dialecto, lo ha hecho Microsoft y tiene mucha pegada, porque se utiliza en frameworks que tenéis aquí, estos frameworks. También tenéis que conocerlos. Si trabajáis en el ámbito del frontend, seguro que vais a trabajar con alguno de estos frameworks. Ya no trabajáis con JavaScript a bajo nivel, sino que tenéis una serie de librerías que te permiten hacer desarrollos pues, basados en componentes, para que tú ya no trabajes con una etiqueta botón, sino que sea un botón súper vitaminado con una serie de características y que tú cada vez que utilices ese o necesites ese botón, pues puedas añadir una instancia de ese componente. ¿Vale? Cosas o que sea más reactivo, cada vez que ocurre algo dentro de alguno de los objetos que tienes de JavaScript, pues que eso reaccione y que directamente se muestre en la página, ¿no? Cosas que dan incluso un giro a la manera de funcionar básica de lo que es un navegador y lo que es el código JavaScript que se ejecuta en él. Angular y React son muy famosos, Vue también, estos tres son de uso bastante extendido y son también muy interesantes. De hecho, mucha gente que está haciendo ya el proyecto de final de ciclo lo está haciendo en este tipo de frameworks, ¿vale? Está integrando este tipo de frameworks en los proyectos, porque es muy interesante poner estos nombres en vuestros currículums. Vale, tienes una serie de gestores de paquetes. Pensar que en el desarrollo web, como ya prácticamente en todos los desarrollos, no desarrollamos todo el código, sino que tiramos de paquetes que ya están programados. Mucho del código que vamos incluyendo sale de repositorios de paquetes gratuitos y que se soportan de esa manera. Pues hay gente que lo mantiene, hay gente que tal, pero que nosotros, porque tenemos esa posibilidad, podemos integrarlo en nuestro código. Y en el momento que tenemos paquetes externos, pues necesitamos algún tipo de gestor, ¿no? Para que nos los instale, para que sepa que si hay algún tipo de problema de compatibilidad entre versiones, etcétera, etcétera. Bueno, ya en NPM es bastante famoso en este tipo de funcionalidad. También cuando necesito pasar el código a la máquina en la que, o la maqueta en la que lo voy a probar, o necesito hacer algún tipo de actividad ya de cara a desplegarlo, muchas veces de cara a desplegarlo, necesito este tipo de task runners, ¿vale? Hay una serie de pasos que se requieren, pues a lo mejor el código hay que minimizarlo para que ocupe lo menos posible, o hay que hacerle algún tipo de
de prueba, primero pasarle por unas pruebas, todo ese tipo de actividades lo hago con estas tecnologías, Grunt, o también con los NPM scripts. Vale, también mi código lo puedo hacer modular, puedo hacer distintos módulos y necesito también que esos módulos se vayan cargando según se requiere, ¿vale? No tener todo el código necesariamente cargado en el navegador, sino que se vayan cargando módulos de código según se necesitan para la funcionalidad que se está dando. También hay funcionalidad para eso. Vale, como veis, todo esto se amplía. CSS, obviamente, alguien que quiera trabajar en el frontend, tiene que tener, bueno, sí es verdad que podemos dividir, ¿no? La gente que trabaja en la arquitectura, en estos frameworks, distinguirla un poco de la gente que trabaja el diseño web. Una cosa es cómo organizo yo esa interfaz y otra cosa es cómo finalmente aparece esa interfaz mostrado en el navegador. Y CSS tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el formato final, con la estética final que le quiero dar a la interfaz. Vale, y para esto, pues obviamente hay preprocesadores que me permiten escribir el CSS de una manera un poco más cómoda, hay frameworks que me permiten ya tener un repertorio de estilos CSS que puedo utilizar y que me hagan la aplicación responsive, es decir, que se ejecute tanto en un PC como en una tablet. Hay metodologías que puedo utilizar, hay cosas ya más avanzadas como poder incluir gradientes o poder incluir movimientos geométricos, escalar, transiciones, puedo hacer animaciones. O sea, aquí hay cosas bastante ya avanzadas y bastante específicas que si quiero incluir en mi web, pues tengo que estudiar y tengo que saber. Puedo manejar gráficos, aquí esta es una librería JavaScript muy interesante para hacer gráficos. Vale, bueno, pues todo esto, aquellos que vengan del mundo front y que estén siguiendo el curso, seguro que les suena y seguro que se conocen muchas de estas cajitas. Si vamos al back, pues más de lo mismo, quizá incluso más. Más cosas. Fijaros que aquí tengo bastantes más lenguajes. Tengo Ruby, tengo el entorno de Node.js. Este es un entorno de servidor basado en JavaScript. Sí que hay gente que trabaja con JavaScript tanto en el front como en el back. Se llaman Full Stack Programmers y dominan esta plataforma de servidor. Tengo aquí mi PHP, aquí el curso que se da desarrollo en entorno servidor está unido o está orientado al uso de PHP, ¿vale? Y tengo Composer, que es el que me va a permitir traerme paquetes externos y poder integrarlos en mi aplicación. Tengo cosas para depurar, nosotros utilizamos Xdebug. Tengo estándares, ¿vale? Aquí hay una organización que poco da unas directrices de cómo debe ser la programación correcta en PHP. Tengo frameworks, lo mismo que ocurría en el cliente. Básicamente todas las distintas tecnologías tienen frameworks, ¿vale? Y en PHP, pues Laravel y Symfony son frameworks bastante utilizados, bastante comunes. Y tengo cosas orientadas al ámbito de la creación de pruebas, ¿vale? De nuevo, muchos de los alumnos que hacen proyectos y que lo quieren hacer en el ámbito de PHP, en el servidor, utilizan este tipo de frameworks. ¿Vale? Nadie se le ocurre hacer el proyecto final de ciclo con PHP a pelo o con JavaScript a pelo. Siempre conviene trabajar en el ámbito del framework porque es lo que se hace fuera en el ámbito empresarial y lo que te permite obtener resultados bastante profesionales en el ámbito de la realización del proyecto. Vale, tengo C# en el ámbito Microsoft, Java, Go, bueno, estos ya son un poquito menores. Quizá, sí, quizá aquí falta Spring Boot, no sé, cosas, quizá falta alguna de las tecnologías también que se utilizan Python, ¿vale? También tiene su framework, ¿veis aquí? Django, Flask, estos son frameworks bastante utilizados en Python. En el ámbito del despliegue, bueno, me olvidaba, luego tienes una parte importante asociada al componente de datos, ¿vale? Y aquí tienes bases de datos. Tienes dos tipos de bases de datos y tú desde el servidor siempre vas a tener que acceder a bases de datos, ¿vale? Porque la programación en el servidor básicamente es dar servicio, devolver información que te están pidiendo. ¿De dónde vas a sacar esa información? Pues de bases de datos, ¿no? A las que tienes acceso. Es un poco la operativa normal.
Entonces, todos estos códigos tienen interfaces, tienen adaptadores que les permiten interaccionar con estas bases de datos. Oracle, Postgres, MariaDB, que es con la que trabajamos en PHP en el ámbito Windows, normalmente, digo en el curso, ¿eh? Mi SQL, si estás trabajando en el ámbito Linux, porque se incluye en el paquete LAMP, que es un paquete muy utilizado que te instala una serie de elementos para el desarrollo de aplicaciones web. También Microsoft, el SQL Server, obviamente si estás trabajando en la plataforma de Microsoft. Y también este tipo de aplicaciones más novedosas, que son Not Only SQL, ¿vale? Que no son bases de datos relacionales, pero que son muy rápidas. En principio no te hacen tantas restricciones o tanto control de restricciones, pero que también muy utilizadas, muy en boga en los desarrollos más modernos. Vale, pues no voy a entrar en más detalle. Como veis, aquí tenemos Apache como el servidor web un poquito de referencia. También está teniendo bastante impacto el Jeans. Y esto que un poquito lo puedo ubicar en metodologías o en recomendaciones, en ámbitos un poco de funcionamiento, autenticación, el uso de expresiones regulares, seguridad, GraphQL también muy interesante. Bueno, esto un poco quizá para asustarnos, ¿no? Para decir, mira, tienes que saber todo esto. Pero no, poco a poco, ¿eh? Todo esto se va comiendo poco a poco, te vas encontrando con ello según avanzas en tu formación, en tu trabajo. O sea, esto no significa que de repente tengas que tener todo esto claro en tu cabeza, ni mucho menos. Todo se va a ir descubriendo. Si vas cogiendo base, ¿qué es lo importante? Pues lo que vayáis aprendiendo, intentar aprenderlo con criterio, con comprensión, porque luego podéis llevaros mucho conocimiento del ámbito de PHP, os lo podéis llevar a Ruby, os lo podéis llevar a Python, os lo podéis llevar a C Sharp en la plataforma .NET, todo se repite, ¿vale? O sea que no os asustéis, ¿no? Esto no son cosas todas distintas y todo mundos totalmente separados, ¿eh? El ámbito de la base de datos relacionales son todas iguales. Ha cambiado un poquito la sintaxis, pero entendida una, entendidas todas. Vale. Bueno, no me voy a enrollar mucho más, voy a ir bastante rápido. Tipos de páginas web. Bueno, pues aquí tenéis ejemplos, ¿vale? Hay una serie de nombres más o menos claros asociados a las páginas. Puede ser estática, puede ser dinámica, si es que se crea en el momento en el que se solicita al servidor. Puede ser animada, si tiene animaciones. Puede estar creada este tipo de aplicaciones con unos sistemas que se llaman gestores de contenidos y que mediante formularios te van permitiendo construir todas las páginas que van a componer tu sitio web. No necesitarías programar nada, sino que estos sistemas ya te permiten hacer ese tipo de creación de sitios web también útiles. Y aquí te viene un pequeño ejemplo de distintos ámbitos de uso, distinta clasificación, pues cosas de consumo, empresariales, productividad. Bueno, esto lo podéis leer vosotros sin problema. Arquitecturas, tampoco voy a entrar mucho en detalle. Nosotros normalmente en PHP utilizamos el modelo vista controlador. Bueno, básicamente ¿de qué se trata? Bueno, pues una aplicación web tiene una vista, que es la interfaz, y tiene un modelo, que son todas las entidades, normalmente objetos, objetos software, me refiero de programación orientada a objetos, todos los objetos que pueden estar involucrados en lo que se está mostrando en la vista, ¿vale? Para que la vista esté funcionando y tenga información coherente, yo tengo que tener en el mismo sistema, en el mismo en memoria, en el mismo proceso, tengo que tener aquellos objetos que de alguna manera están relacionados con la información de la vista. Bueno, pues todo eso que tiene que ver con los objetos que se van creando para poder dar esa información en la vista es el modelo. Y entre la vista y el modelo, pues hay un elemento que hace un poco de interacción entre ellos, ¿vale? Y puede ser el controlador o puede ser el presentador, ¿vale? Dependiendo un poquito de cómo de alguna manera, qué perspectiva se toma. En el controlador, básicamente lo que ocurre es cuando el usuario interacciona con la vista, eso le llega al controlador, le dice qué petición está haciendo el usuario y el controlador, pues para satisfacer esa petición, pues a lo mejor va a la base de datos para crear ciertos objetos o hace algún cálculo o hace le pide a los objetos que hagan algún cálculo, de alguna manera dirige toda la operativa para satisfacer la petición. Y finalmente decide qué vista es la que tiene que retornar para que el usuario
vea su petición satisfecha. ¿Vale? Es un poquito el controlador. Luego, esta arquitectura y esta arquitectura van más en la línea de tener la vista, ¿sí? Y de alguna manera tener a un presentador que es el que se encarga de tener esta vista siempre actualizada con lo que se solicita. Un poco es parecido, aunque aquí el controlador está un poco más orientado a cierta funcionalidad. El controlador normalmente se asocia con, por ejemplo, controlador para la gestión de usuarios. Y venga de donde venga la petición, va a ser ese controlador el que se va a hacer cargo de la petición. Aquí el presentador... Perdón. Aquí el presentador está más asociado a la vista. De tal manera que cada vista va a tener un presentador. Y se va a encargar de alimentar esa vista con las peticiones que se hagan, pues va a ir al modelo, va a sacar los objetos y se los va a pasar a la vista para que rellene a lo mejor pues la lista de tareas que tiene la agenda. Vale, y el modelo vista, vista modelo, modelo, entonces model view, view model, en principio lo que hace es más parecido al modelo vista presentador, pero tiene lo que llaman data binding, un enlace de datos entre estos objetos que están en el medio y la vista. ¿Vale? La vista de alguna manera la representan con otra serie de objetos especiales, que son los de la vista modelo, y tienen enlazados las propiedades de esos objetos, las tienen enlazadas con partes de la vista. De tal manera que si cambian esas propiedades en el objeto de vista modelo, también de manera inmediata, porque están enlazadas, cambian en la vista. Entonces consiguen una especie como de reactividad, ¿no? Yo la vista la manejo, la controlo en base a sus objetos y sus propiedades. Vale, tengo microservicios, en vez de tener una aplicación, ¿cómo llaman? Una aplicación única, una aplicación, ¿cómo diría? General. ¿Perdón? General. General. Venga, Para que englobe todo, ¿no? venga, vale general. En vez de una aplicación única, la parten en trocitos, pequeños servicios que son parte de la funcionalidad y los pueden, pues, de alguna manera los pueden instalar en distintos sitios en la nube y hacen uso de manera coordinada de todos esos microservicios para la funcionalidad general. Esto se hace mucho también, ¿vale? Esto de partir una aplicación, tiene un nombre, pero no se me va. La parten en trocitos y con eso tiene una arquitectura de alguna manera más distribuida. Arquitectura en capas, esta la veis mucho, hay básicamente 3 capas, que es la de presentación, la de negocio y la de datos. Pensar que todo esto está dando nombres a distintas etapas también en el ámbito del desarrollo de aplicaciones web y ha ido generando distinta nomenclatura y todo eso se ha ido transformando y o sea, está un poquito mezclado todo, pero bueno, son cosas que si veis documentación de arquitectura os aparecen estos términos. Componentes es lo que os contaba un poquito con los frameworks de clientes, sobre todo. Podéis partir la página en varios componentes que luego podéis reutilizar. Por ejemplo, yo no sé, un visor, ¿no? Un visor o un listado, ¿no? Que veis aquí en pantalla, veis un listado muy bonito, podéis interaccionar, podéis cambiar las cosas de sitio, toda ese comportamiento, ese look and feel de ese elemento que tenéis en la aplicación web, es un componente y podéis reutilizarlo completamente en otra aplicación. Y tenéis finalmente esta arquitectura serverless que lo que hace es no tener un servidor de referencia. Obviamente vas a acceder a servicios, ¿vale? Esta aplicación se descarga y va a acceder a servicios que están disponibles, pero no necesariamente a su servidor de referencia como ocurre en muchas aplicaciones que el cliente solamente hace uso del servidor que tiene asociado. También muy interesante, muy asociado con el cloud, otro ámbito, aquí no hemos visto el ámbito del cloud, pero es otro mundo que también tendréis que explorar, ¿vale? El poder hacer programación con APIs de proveedores de cloud, como puede ser Google, o como puede ser Amazon Web Services, como puede ser Microsoft, ¿vale? Eso es otro de los ámbitos importantes y que va cogiendo cada vez más cuerpo y cada vez requiere más programadores. Yo, recomendación, ese es un buen sitio donde meter la cabeza. ¿Vale? En el ámbito de la programación cloud. Vale, plataformas, pues tenemos libres y propietarias. Libres, básicamente, este conjunto de elementos son todos softwares gratuitos y bien mantenidos y por organizaciones de bastante prestigio. Entonces,
En el ámbito Linux tenemos Apache, tenemos MySQL y tenemos PHP. ¿Vale? Este podría ser, ¿no? PHP o Python. Este podría ser un buen paquete y un ámbito ya para poder, a partir de ahí, empezar a crear aplicaciones, aplicaciones web. Si estás en el mundo de Microsoft, pues sería Windows, el IIS, que es el servidor web, igual que Apache está en el ámbito Linux, IIS es el ámbito Windows, SQL Server, que es la base de datos, igual que aquí es MySQL, y ASP.NET es el lenguaje de creación de scripting, ¿no? En el servidor, igual que aquí trabajaríamos con PHP. Vale, así que, bueno, aquí tienes ejemplos de distintas tecnologías y distintos paquetes que básicamente lo que necesitan es un sistema operativo, un servidor web, una base de datos y un lenguaje que te permita trabajar lógica en el servidor. Vale, y termino. Escalabilidad. Bueno, aquí os habla de dos conceptos, vertical y horizontal. Vertical significa que puedas crecer la máquina o hacer la máquina cada vez más potente. Obviamente eso tiene un límite, ¿no? Porque no puedes tampoco hacer tu máquina más potente de lo que te ofrece la tecnología actual. La memoria máxima es la que es, la CPU máxima es la que es, y obviamente puedes hacer que tu servidor funcione mejor y más rápido con un mejor hardware, pero eso tiene sus límites. Por lo tanto, se prefiere la escalabilidad horizontal. ¿Esto qué significa? Pues replicar tu servidor, aunque no tenga un hardware tan potente, replicarlo varias veces y que las peticiones pues puedas un poco distribuirlas a cada uno de los servidores. ¿Vale? Esto lo hace mucho Google, obviamente, tiene un hardware muy normalito, lo que pasa que tiene, yo qué sé, cientos de miles de hardware funcionando y las peticiones pues se van distribuyendo para que todos los PCs estén en funcionamiento y se pueda dar el servicio. Vale, y luego tienes pues arquitecturas de clúster que hacen que esos PCs estén de alguna manera gestionados y siempre estén arriba. Esto ya tiene que ver un poquito con el ámbito de la, de la accesibilidad y de que estén availables, ¿no? Que estén disponibles, de la disponibilidad. No vaya a ser que si se cayera algún servidor, pues que se pudiera levantar otro para hacer un poco de backup y poder seguir dando la funcionalidad. Vale, bueno, pues esto un poquito, os lo leéis, como digo, es culturilla general, tampoco os comáis mucho la cabeza con ello. Simplemente entender 2 o 3 ideas y con eso tiramos. Vale, ¿alguna preguntita sobre la sesión? Sí, como digo, ha sido muy informativa, ha sido un poquito el ir presentando, hilando una serie de conceptos, pero ya de alguna manera, cubrimos todo lo que tiene que ser el conocimiento un poquito de fondo, ¿no? Que nos puede llevar ya a, como digo, en la siguiente sesión empezar a trabajar con la máquina virtual. Si tenéis ocasión, tener ya el entorno preparado, las máquinas virtuales creadas, para si queréis seguir la sesión, incluso poder trabajar con vuestras máquinas, estupendo. Si no, no os preocupéis porque, bueno, de todas maneras, lo vais a tener grabado y lo podéis hacer luego con más calma y con más tranquilidad cuando tengáis ocasión. Vale. Vale, pues nada, preguntitas. ¿Tenéis alguna pregunta? No, nada. Pues lo dicho, nos vemos en una semana. ¿Bien? Vale, muchísimas gracias. Vale, gracias. Muchas gracias. Vosotros, Buenas noches. Chao, gracias. ánimo. Hasta luego. Gracias.